Hay que seguir con la fe intacta, amén. No es fácil, ¿cierto? Pero hay que seguir con la fe intacta. Diga conmigo, el enemigo no va a robarme lo que Dios ya decidió entregarme. Diga conmigo, yo soy hijo. El enemigo, diga conmigo, el enemigo no va a robarme lo que Dios decidió entregarme. Amén. No, pero o sea, usted necesita de verdad creerlo. Dígale al que está a su lado, el enemigo no te va a robar lo que Dios decidió entregarte. El enemigo no te va a poder robar porque lo que tiene escrito tu nombre. Miren, hoy en medio de muchas cosas el Señor me hablaba y yo le decía hoy al Señor, le decía, Señor, ¿por qué son tantas batallas? Porque alguien me estaba hablando con alguna persona que me estaba pidiendo un consejo y le estaba diciendo a una persona, le estaba diciendo, el tema es que la gente no ha entendido que la guerra que tiene es una consecuencia del nombre que tiene en el mundo espiritual. Dígale al que está a su lado, la guerra que tienes es una consecuencia del nombre que tienes en el mundo espiritual. Entonces, si naciste para ser empresario, entonces en el mundo espiritual la guerra que tienes es esa. Si naciste para tomar posesión de tierras, la guerra que tienes es por eso, es la opresión, no es lo que nosotros queramos. Si naciste para adorar a Dios, entonces la guerra que vas a tener, sin importar que tengas cualquier profesión, va a ser esa, la guerra de un adorador. Entonces la guerra en nuestra vida no está determinada realmente por lo que nosotros consideramos que somos, sino por lo que Dios dijo de nosotros. Por eso su fe no puede basarse en lo que usted cree de usted. Su fe tiene que basarse en lo que Dios dijo de usted, amén. Vamos a ver si logramos compartir algo hoy como Dios quiere. La guerra está relacionada con el llamado que Dios te dio, con la asignación eterna. Cuando tienes un llamado de familias, cuando tienes un llamado para hacer cosas, entonces la guerra empieza a venir en contra de tu familia, de tu casa. Cuando Dios te llamó para cambiar la historia en medio de tus generaciones, entonces el enemigo sabe, diga conmigo, el enemigo sabe la palabra que te persigue. O sea, qué tremendo eso. Satanás sabe cuál es la palabra que te persigue y por eso te golpea. Te golpea por causa de la palabra. Pero Dios ha venido para traer libertad a nuestra vida. Amén. Entonces escuche esto. Hay muchas maneras de alcanzar milagros. Pues al final podríamos decir que todos se alcanzan por gracia. Pero yo he encontrado en la Biblia algo que no. Y yo quiero compartir algo de eso con ustedes hoy. En el libro de Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, versículo 24. Hay una palabra. Y esa palabra se trata de una mujer que se llama la Sirofenicia. A mí me impresiona mucho que si usted estudia el primer lugar a donde el Señor fue, luego de haber sido tentado, donde Él empieza a hacer milagros, es en lugares donde era recibido, pero quizá no era su pueblo. Pero hay lugares donde Él no quería hacer milagros. Diga conmigo, hay lugares donde Jesús no quiere hacer milagros. Y uno tiene que entender eso. Hay tiempos donde Jesús no quiere hacer milagros.
Y uno dice, la gente diría, eso es mentira, eso es bíblico. Y mire lo que dice la Biblia. Y levantándose de allí, dice, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, el Señor, Marcos 7:24, dice, no quiso que nadie lo supiese. La Biblia no dice en el libro de Marcos que él fuese acompañado. La Biblia no expresa quién iba con el Señor en ese momento. Lo único que la Biblia dice es que él quiso llegar a descansar. Es que él quiso llegar a esconderse. Quizá las batallas que venía enfrentando en los últimos días hacían que él solo quisiera descansar por un momento. Eso es lo lindo de Betania. Diga conmigo, eso es lo lindo de Betania. Diga conmigo, Betania es el lugar de descanso. Escuche, como él estaba descansado, todos los que llegaban allí recibían un milagro. O sea, lo que nosotros necesitamos, mire que les voy a hablar de cómo provocamos milagros en nuestra vida. Lo que nosotros necesitamos es provocar hacer una visitación, una habitación de Dios en nuestra casa. O sea, usted necesita provocar que su casa, que el lugar donde usted vive, que el lugar que Dios le dio, sea un lugar donde Jesús quiera llegar a descansar. Amén. Porque en el lugar donde Jesús llega a descansar es un lugar donde hay milagros. El paralítico que metieron por el techo era Betania, pero Ciro no era igual. Escúcheme, Ciro era un lugar que no era pueblo. Sidón y Tiro eran lugares que no hacían parte de ese pueblo quizá escogido. Eran lugares donde no se esperaba hacer milagros. Y tanto así, o de este modo, que la palabra del Señor dice que cuando él estaba entrando en ese lugar, no quiso que nadie lo siguiera. O sea, aquí ya el Señor les había dado de comer a 5,000 y a 4,000. Aquí ya el Señor había caminado sobre las aguas. Aquí ya Él había mostrado su poder. Pero dice la Biblia que aquí ese día, ahora, Él no quería hacer milagros. Qué tremendo eso, ¿no? Yo les he dicho en los últimos días, ¿qué tal que tomen la decisión Dios de tomar un descanso como nosotros decidimos tomarnos una temporada para nosotros, porque así lo queremos? Qué tremendo, ¿no? O sea, nosotros estamos acostumbrados a que Dios sea el dador de todo de nosotros y que nosotros podamos darle a Él condicionalmente, pero que Él nos dé incondicionalmente a nosotros. Y eso tiene que cambiar. Amén. Porque mire, le voy a hablar hoy, le voy a decir esto de parte de Dios. Hay tiempos donde quizá un milagro no está marcado para tu vida. Hay un tiempo donde quizá el milagro está cerrado, pero la actitud correcta va a provocar que un milagro se manifieste sobre tu vida. O sea, ¿sabe qué nos hace falta? Actitudes correctas. Actitudes correctas. Entonces dice, y no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Diga conmigo, ya todos sabían quién era él. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, escuche el hambre que tenía esta mujer. Una mujer que tenía un hijo que su espíritu era inmundo, luego de que oyó que él venía, se postró a sus pies. O sea, esta mujer viene y quizás no es solamente que se postra delante de él, que se inclina, sino tal vez es que ella viene y le toma las piernas al Señor y le dice, no te puedes ir de aquí porque mi hija necesita un milagro. Y en medio de una generación que no quería milagro, había una mujer, mire, cada día de esta generación se va volviendo más compleja. Y si usted escuchó mi audio de hoy, les decía hoy,
Le decía, no sé qué va a hacer de la iglesia de aquí a 10 años si no viene una visitación para llamar ministros. Porque nadie le quiere servir a Dios. O sea, hoy en día la gente quiere buscar a Dios para que Dios prospere su casa, para que Dios restaure su familia, para que Dios les dé absolutamente todo. Pero no hay gente que quiera decir, voy a dejar mi vida para servirle a Dios. ¿Y sabe quién va a sufrir eso? Las familias. Pero bueno, Dios se va a proveer. No sé cómo, pero Dios se va a proveer. Pero estaban en una generación. Eso quizá es casi lo que vivimos comúnmente. Tiempos donde en medio de una generación perversa a nadie le importa recibir un milagro. Pero yo quiero decirle a usted que su actitud correcta va a provocar de parte de Dios un milagro sobrenatural en su vida. Amén. Amén. Y escuche esto. Y dice, porque la mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego lo que lo oyó él vino y ¿qué hizo? Y se postró. ¿Cuál era la actitud de esa mujer? Una actitud de rendición. O sea, esta mujer no vino como Marta cuando Lázaro murió. Esa mujer no vino y le dijo, si tú hubieses estado, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, si eres Dios, ven. Y no, dice la Biblia que esta mujer se postró de una vez. Y escuche lo que dice la palabra. Y la mujer era griega y sirofenicia de nación. Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. O sea, escúcheme, esta era una mujer que reconocía el poder de Cristo. Yo no sé, pero una de las claves de alcanzar milagros, prodigios, respuestas en medio de nuestra vida es entender para qué Dios nos llamó. Es entender, escúcheme esto, es entender quién es Dios. Cuando sabes quién eres tú, sabes quién es Dios. Amén. Cuando se afecta tu identidad, entonces empiezas a dudar de quiénes son todos. Satanás sabe exactamente qué necesita atacar en tu vida y es la identidad. Esta mujer sabía que venía de una nación que era perversa. Esta mujer sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Esta mujer sabía. Esta mujer sabía quién era este que venía con él. Y dice la Biblia, y le rogaba. Los griegos no rogaban. Los griegos demandaban señales, pero esta rogaba, tenía humildad. Y dice la Biblia que ella le rogaba que sacara a su hijo. Entonces escúcheme, aunque no estés en el tiempo del milagro, aunque los milagros no hayan estado escritos para ti, cuando tienes una actitud correcta, puedes provocar una visitación de Dios que traiga libertad a tu casa. Ahora, esto no era una gloria donde ellos venían y traían, no, era una gloria que ellos enviaban. La actitud de la mujer acá con Jesús estaba provocando algo en su hija, en su casa. Qué tremendo eso, la representación de la mujer por su hija, con su actitud. Entonces dice la Biblia, le rogaba, pero Jesús le dijo, y ese es un texto bien impresionante, le dijo, deja primero que se sacien los hijos. En otra versión, en inglés, no dice los hijos, dice los niños. Entonces cuando uno entiende que Jesús no estaba hablando, en otra versión dice los hijitos, no estaba hablando de los hijos de Dios grandes, sino estaba hablando de esa generación de hijos que Dios estaba gestando en medio de ellos. Esto representa no solo a esos nuevos creyentes, sino a los niños de verdad, a los niños de Dios. El Señor dijo, todos los que son como ellos, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. O sea, ¿qué espera Dios? Que nosotros seamos como niños. Pero nos cuesta eso, ¿no? Porque uno quiere ser amargado y tener un poco de cosas. Y le dice, deja primero que se saquen los niños. Porque no está bien, escuche esto, porque no está bien tomar el pan de los niños
y echárselo a los perros. O sea, cuando uno lo lee en esa perspectiva, ese texto cambia. Claro, ¿cómo va a estar bien que no le has dado de desayunar o de comer o a tu casa y vas a dárselo a un perro? No, el perro que aguante hambre. Si sobra, le damos al perro, ¿cierto que sí? O sea, ¿cómo? Un día fuimos a dar unos desayunos, a compartir pan con queso y agua de panela a una zona de invasión. Y llegamos a una casa y le dimos a una familia y el Señor cogió el pan y se lo dio al perro. Y entonces una persona vino y me dijo, ¿le damos otro pan al Señor? Y le dije, no tiene necesidad. Porque si hubiese tenido necesidad, no se lo habría dado al perro. Tremendo, ¿no? Y el Señor dijo, no está bien darle la comida de los niños a los perros. ¿Quién prepararía un desayuno cuidadosamente de huevos, de chocolate, de fruta, de lo que les guste, y se los botaría a un perro? ¿Cierto que no? No, es antinatural. Y el Señor le estaba diciendo a la sirofenicia, tú vienes a mí y tú no eres digno del milagro. Tú sabes quién soy yo, pero tú no eres digna. El alimento del que él hablaba eran los milagros. Los milagros que usted y yo necesitamos. La liberación de nuestra casa, la liberación de nuestros hijos, la liberación de las finanzas, la liberación de la salud. Todos esos problemas de ánimo que han venido, todas esas redes que se han lanzado en contra de las familias. Y el Señor le dice a la sirofenicia, esta historia no es la historia de uno de nosotros. Diga conmigo, yo no soy perro. Pero, o sea, dígalo, yo no soy perro. Yo no soy cerdo. Yo soy hijo. O sea, a esta le estaba diciendo, no eres hija. No aplicas para ese milagro. Y entonces esta mujer debió haber tenido como la actitud que tenía esa gente y la actitud que tiene mucha gente de esta generación, que es incorregible. Y entonces, ¿y quién es usted? ¿Y por qué viene usted a hablarme? Ella debió haberle dicho, ¿cómo se te ocurre decirme perro? O sea, aun cuando en culturas los perros han sido adorados como los egipcios, si usted estudia, ellos entendían que la relación entre humanos y perros era una relación caída. Que los perros no eran una buena semejanza o analogía para comparar a una persona. Que eso era un insulto. Y esa mujer debió haberse ofendido porque él la insultó. Él le dijo algo que ella no esperaba. Quizá ella esperaba postrarse y que él le hablara delicadamente. Como nosotros pensamos, ¿no? Las expectativas siempre son de buen trato, de buen ánimo, de lo que tú quieras, como tú quieras. Pero en algún momento de tu vida, tu fe va a ser sacudida para ver si tu orgullo vale más que tu milagro. Qué fuerte eso, ¿no? ¿Qué estaba haciendo el Señor? Meciendo su fe, cerniendo su fe, a ver si su fe era más grande que su orgullo. Tremendo. ¿Cómo está el nivel de tu fe? Qué fuerte eso. Dios tenga misericordia de todos nosotros. Imagínate. Pero le dan las sobras, ¿cierto que sí? Sí, pero yo solo le hago a ella. Le hago porque ella me dice que le haga. Imagínese. Porque si no se me muere la gata. Entonces me está preguntando que si le debe seguir dando comida porque si no se practica.
Pues mi amor, esa es tu gata, sí, claro. Es que eso es una historia diferente, mi amor. Me la está captando, ¿cierto? Pero la está captando la historia. Y dice la Biblia, le dice, o sea, los milagros no son para los perros. La liberación. ¿Qué le rogaba a ella? Ella no le estaba pidiendo pan. Ella le estaba pidiendo la liberación. O sea, esto lo entiende una persona que está clamando por la liberación de una familia. Y que Dios le diga, tu hijo es perro. Eso le estaba diciendo. Porque el milagro ni siquiera era de la Sirofenicia. El milagro era para la hija. ¡Qué tremendo eso! Estaba sacudiendo su fe para ver si su orgullo era más grande que el deseo de su milagro. Y hoy le decía yo a alguien, le decía, mira, cuando uno madura en su vida, en su alma y en sus emociones, uno entiende que a veces es mejor perder un poco de su orgullo, perder un poco de su dignidad para ganar terreno. Amén. Pero a veces nosotros queremos sostener nuestra razón. Y yo les he dicho en los últimos días, ¿cuánto tendremos que perder para tener la razón? Cuando la razón no sirve de nada. Tenemos que convencernos de que tener la razón no sirve de nada. Y la mujer viene y le dice al Señor, sí, Señor, tú tienes toda la razón. Es cierto, las liberaciones son para los judíos. Sí, es cierto, nosotros no somos dignos de eso. Y ella le dice, sí, pero aún los perros debajo de la mesa comen las migajas de los niños. ¡Qué tremendo! O sea, la mujer le estaba diciendo al maestro de maestros, o sea, le respondió su argumento y le estaba diciendo, yo sé lo que me estás diciendo, pero lo que yo te estoy pidiendo es poco para lo que tú das. O sea, si había alguien que entendía el depósito de Jesús, era esta mujer. Y no era ni el tiempo de su milagro. Porque dice la Biblia que él fue a ese lugar y no quería hacer milagros. Entonces, ¿cuánto más los hijos de Dios? Y ella le responde eso. Entonces le dijo, por esta palabra. ¿Por qué? ¿Qué era lo importante que había dicho la Sirofenicia? La Sirofenicia lo que había dicho era, yo sé quién eres tú, maestro. Yo sé lo que tú portas. Yo sé que el poder de tu palabra. Yo sé el poder de tus obras. Yo lo único que quiero es un poco de lo que tú tienes. El milagro más grande de nuestra vida no es nada para Dios. Lo que pasa es que muchas veces nuestra fe ha sido sacudida y ha sido más grande el orgullo que la fe. Por esta palabra, por haber entendido quién yo soy, por haber entendido mi depósito, ve, porque el demonio ya salió de tu hijo. ¿Quién provocó el milagro? ¿El Señor? ¿Quién desató la hija de ese demonio que la tenía atada? Ella. Tremendo. Hay gente en nuestras casas que va a ser liberada por el poder de una fe. Amén. Que no se conquista, que no se detiene con orgullo. Por el poder de una fe que aguanta ser estremecida un poco. Por el poder de una fe que aguanta, a ser mecida un poco. Quizá Dios está meciendo nuestra fe, amados. Amadas, porque gloria a Dios por las mujeres. Quizá se fue el representante de los hombres porque quieren ir a la fiesta de los niños. ¡Qué tremendo esto! Por esta palabra vi que el demonio ya salió de tu hija. Y le dice esto, mire. Y le dice eso. Y termino con esto. Le dice, y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido.
y que la hija estaba acostada en su cama. Qué poderoso eso. ¿Sabe qué halló la hija de esa mujer? Descanso. Cuando tienes un encuentro con Jesús, y a veces la gente no entiende esto, porque la gente está esperando a tener un encuentro con Jesús, como muchas generaciones. A veces la gente está esperando, tener un encuentro con Jesús de una manera sobrenatural. Y resulta que en medio de una oración su gloria descendió y está ahí cara a cara contigo esperando tu actitud. Amén. Y la actitud de la gente a veces es una actitud incorrecta. La mujer del flujo de sangre dijo, si tan solo tocar el borde de su manto. Pero nos volvimos una generación que ya la gloria no es suficiente, que las visitaciones no son suficientes, que los milagros no son suficientes. ¿Cuánta gente ha recibido milagros aquí? O sea, no pueden decir que Dios no existe. ¿Por cuánta gente hemos orado con dictámenes de cáncer, con dictámenes de cosas? Y la gente no ha vuelto su corazón a Dios. Escúchenme, no tiene que ver con Jesús, no tiene que ver con Dios, tiene que ver con que Satanás ha golpeado la identidad de los hijos. Una de las cosas que cierran los cielos y y hace que los milagros no se produzcan, no se ejecuten, es precisamente perder la identidad. Entonces, hace 8 días les decía, necesitamos retener la fe. Amén. Pero hoy les digo, necesitamos retener la identidad. ¿Sabe qué pasaba con la sirofenicia? Que sabía quién era ella. Y cuando uno sabe quién es uno en su humanidad, sabe quién es Dios. Pero cuando una persona pierde la identidad, y en eso ha trabajado Satanás, por eso hay tanta división entre los padres y los hijos, por eso hay tantos padres abandonando hijos, por eso hay tantos hijos abandonando padres, porque Satanás se ha interesado en distorsionar nuestra identidad, porque si no sabemos quiénes somos nosotros, no sabemos quién es nadie. Pero esta sirofenicia, o sea, tenía claro quién era ella, pero tenía claro quién era Jesús, cuál era el depósito de ese maestro. Mire, y usted y yo no podemos perder de vista eso. Necesitamos tener claro cuál es el depósito del maestro. Escuche, necesitamos tener claro que hay milagros solo para los hijos. Que hay depósito solo para los hijos guardado, que los milagros están ahí. O sea, el Señor le dijo a esta mujer, le dijo, la mesa, el banquete es de los hijos. ¿De qué banquete estaba hablando? De un banquete de milagros, de liberación, de respuestas, de cosas sobrenaturales que vendrían a manifestarse en medio de una generación que supiera quién era Él. Por eso tú no le puedes creer a los milagros, que los milagros dependen de fulano o de sultano, o de que este ore por mí. Claro, hay gente que Dios le dio gracia, Dios nos dio gracia para muchas cosas, pero no somos nosotros, es Jesús. Amén. Por eso un tiempo de adoración tiene que ser, un tiempo de oración tiene que ser importante. Porque en medio de nuestra oración pequeña, Él dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo. ¿Sabe? En una oración de esta, Jesús está en medio de nosotros como testigo, oyendo, esperando a ver quién se va a sentar a la mesa. Pero la gente está esperando que desciendan ángeles y que llueva fuego y que cosas pasen cuando Jesús ya está. Amén. Y nos volvimos insaciables. Pero eso tiene que cambiar, amén.
Diga conmigo, yo soy hijo. Yo soy hija. Yo soy hija. Y los milagros del Padre, los milagros de mi Padre, siguen disponibles para mí. Diga conmigo, no soy perro, no soy cerdo, no voy a volver a mis pecados, sino al contrario, voy a ir a llevar alimento a los hijos, voy a ir a llevar milagros. Diga conmigo, yo soy de los que llevo la presencia de Cristo a donde voy. Amén. Amén. Cierre sus ojos por un minuto. Padre bueno, tú eres el grande, Señor, el eterno, el todopoderoso. Tú hiciste los cielos y la tierra. Enviaste a tu Hijo como hombre, pero no porque fuese débil, Señor, sino que lo enviaste para mostrarnos, Señor, cuál era la medida, la estatura a la cual debíamos llegar. Lo enviaste para mostrarnos cuán grande era tu amor por nosotros. Señor, venimos hoy delante de ti a presentar nuestro orgullo, porque quizá como esa Sirofenicia, en un tiempo no fuimos pueblo, en un tiempo no fuimos hijos, pero hoy venimos como hijos. Hoy venimos en esta noche como hijos y venimos a presentar delante de ti, Señor, nuestro orgullo. Hemos sido vanagloriosos, lo reconocemos hoy. Hemos sido orgullosos, lo reconocemos hoy. Quizá nuestra fe ha sido probada, Señor, porque muchas veces nos preguntamos quiénes somos, a qué nos llamaste, cuál es el propósito que tienes con nosotros, si es cierto o no, Señor, que la fe sigue moviendo montañas, si es cierto o no, que los milagros siguen vigentes, Señor. Pero tú nos has mostrado, Padre, que a través de tu Hijo tú enviaste la provisión. Y Señor Jesús, hoy como pueblo, hoy como hijos te pedimos perdón. Si has venido a traer el banquete, si has venido a traer milagros, respuesta, sanidad, liberación, Señor, en medio de nuestra casa, en medio de nuestra familia, Señor, y no hemos atendido, si no hemos creído, si hemos desconfiado en algún momento, Señor, de lo que tú tienes para nosotros, si hemos desconfiado en algún momento de lo que tú tienes para nuestra casa, hoy te pedimos perdón. Hoy declaramos, Padre, yo me levanto en este lugar a declarar que hoy, Señor, se suelta el depósito de milagros. Que hoy se abre, Señor, el depósito de los milagros. Que hoy la gloria, Señor, que tú nos has dado para este tiempo, empieza a visitar familias, empieza a visitar generaciones. Así como la Sirofenicia, los hijos a la distancia empiezan a ser liberados por causa del clamor de sus madres. Hoy declaramos que las familias empiezan a ser sanadas, empiezan a ser restauradas en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, y declaramos un tiempo de liberación.